Y la semana antepasada, nuestro hermano Douglas inició una nueva serie de mensajes que queremos compartir con la iglesia. Yo no sé cuántos se recuerdan sobre qué predicó el hermano Douglas la semana antepasada, pero él estuvo hablando sobre la parábola del sembrador. Y nosotros queremos comenzar a hablar sobre las parábolas del Señor Jesús. Para aquellos que no tienen claro lo que es una parábola, déjeme decirle que era un método de enseñanza que el Señor Jesús utilizaba. Él hacía comparaciones. Una parábola es una comparación de cosas naturales para poder transmitir un mensaje espiritual. Escuche bien, el mensaje principal de las parábolas era el reino de Dios. Y en esta noche yo le quiero hablar sobre una parábola que es única en los evangelios. Una parábola que solo se encuentra en el evangelio de Mateo. Es una parábola, iglesia, que nos hace una exhortación, la más grande e importante de nuestras vidas. Y es que el engaño más grande de la vida en el ser humano, el engaño más grande en la vida del ser humano, no es que crea que tiene dinero y al final se da cuenta que no lo tiene. No es que haya creído toda su vida que era una persona hermosa y al final se da cuenta que no lo es. No es aquel que cree que había sido respetado y reconocido por las personas y al final de su día se da cuenta que no lo es. No es ese el engaño más grande del ser humano. El engaño más grande del ser humano es creer que va a ser salvo y en aquel día le digan que no lo será. El engaño más grande de la vida, de la existencia del hombre, es creer que al final de nuestros días vamos a recibir vida eterna y en aquel día nos digan: apartados de mí. Le invito a que abra su Biblia en Mateo capítulo 25 y leamos esta parábola única que Jesús dijo en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 25, versículo del 1 al 13. Me dice amén cuando lo tenga. Nos vamos con el pastor. Mateo 25 del 1 al 13 dice así las escrituras. Entonces, dijo Jesús, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Dice la Biblia, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron: para que no nos falte a nosotras y a ustedes, id más bien a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Después también las otras vírgenes, diciendo, vinieron: Señor, Señor. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermanos, en el capítulo 24, los discípulos agarraron confianza con Jesús y se acercaron y le hicieron una pregunta de rigor. Los discípulos le preguntaron: ¿cuándo será tu venida? ¿Qué señales habrán de tu venida
Y el Señor comenzó a responderles, a decirles lo que iba a suceder antes de que Él viniera. Lo interesante es que al final del capítulo 24, Jesús cierra, el Señor cierra la pregunta que ellos habían hecho con una parábola. Con la parábola del hombre fiel que es puesto en la casa. Y después reitera una segunda parábola que es la que acabamos nosotros de leer. Ambas parábolas tienen un significado parecido. Y yo me pregunto, cuando alguien repite 2 veces lo mismo, después que ha recibido una pregunta, es porque quiere transmitir algo importante. Y lo que Jesús quería transmitir a sus discípulos, que lo importante no es las señales antes de su venida. Hay algo más importante que saber qué sucederá o cómo será la venida del Señor. Al menos para ello, lo más importante era si estaban preparados para la venida del Señor. La pregunta más importante que debemos nosotros de hacernos es si estamos preparados para la venida del Señor. Jesús habla en Mateo 25, la parábola de las vírgenes. Y esto es una comparación con una boda judía. En el contexto de Jesús, los judíos celebraban algo diferente en las bodas. No lo hacen como lo hacemos nosotros. En aquellos días la celebración de la boda no dilataba un día como lo hacemos nosotros y en mayorías del mundo. Las bodas dilataban posiblemente una semana. Imagínense usted el gasto económico de celebrar una boda los 7 días de la semana. Y eran toda la semana. Y la dinámica era así. La mujer, la esposa, esperaba en casa al marido. La fiesta iniciaba cuando el marido llegaba. La esposa esperaba con todos los invitados y estaban seleccionadas mujeres vírgenes, jóvenes, amigas y cercanas al esposo y a la esposa, para recibir al esposo. Lo importante de esto es que nadie sabía en qué momento el esposo iba a llegar. De esos 7 días, nadie sabía el momento. Tampoco iba a llegar el esposo en horas de oficina. Iba a llegar en cualquier momento. Entonces, la esposa junto con los invitados y junto con aquellas mujeres vírgenes que habían estado seleccionadas para recibir al esposo, tenían que estar preparadas, porque la fiesta iniciaba cuando el esposo llegara. Pero una vez más les digo, y en la costumbre así era, el esposo no le soplaba a nadie el momento en el que él iba a llegar. Podía ocurrir en cualquier momento. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: pero ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y Jesús se compara su venida como la llegada de un ladrón a una casa para robar. Y realmente yo no sé si alguien sabe la hora exacta en que los ladrones llegan a robar a la casa. Cuidado, no llegue en la noche y se aparece ya a las 8 que te dice, bueno, no me robaron, me voy a dormir, y allá a las 8:30 aparece el ladrón. La idea de Jesús es, en esta comparación, es decirnos que la venida, su regreso, vendrá sin previo aviso, sin que nadie lo pueda anticipar, sin nadie lo pueda precisar. De hecho, lo que la Biblia nos enseña, que será en el momento menos pensado, puede pasar ahorita. Nadie lo sabe. La Biblia dice que solo Dios sabe el momento exacto que el Hijo del Hombre ha de venir. Y yo me pregunto, o la pregunta que les pudiera hacer a la iglesia en esta noche: ¿cuántos están preparados para la venida del Señor? ¿Cuántos realmente pueden decir, yo estoy preparado? Si el Señor viene en este momento, yo me voy con Él. ¿Cuántos pueden decir eso? Ahí es un grupito. Pero
yo pensaba y decía, le voy a preguntar a un niño, y le voy a decir, ¿cómo te prepararías tú para la venida del Señor? Seguro ese niño me diría, bueno, vamos a poner unas chimbombas en la iglesia, vamos a preparar una bebida, vamos a preparar comida, vamos a arreglar para que cuando el Señor venga, esto sea una gran fiesta. Eso sería una respuesta infantil. Pero déjeme decirle, iglesia, la teología, la enseñanza del regreso del Señor Jesús se ha malinterpretado en los últimos tiempos. Tal vez los que son más viejos se recordarán. En la década de los 80 y 90 se había estado enseñando una teología del regreso del Señor equivocada. Le estaban diciendo a la gente que ya no estudiaran porque Cristo venía, ya estaba a las puertas, que ya no se casaran porque ya el Señor ya venía, Cristo viene, ¿para qué vas a ir a estudiar? ¿Para qué vas a esforzarte por un trabajo? ¿Para qué vas a acumular riqueza? Cristo viene. Pregúntenle a los evangélicos viejos y le dirán que eso en los años 80 fue duro, y muchas iglesias siguieron esa línea. No estudiaron, no se prepararon, no acumularon nada. Estamos en el siglo XXI y eso no ha ocurrido. El problema es que hemos entendido o han entendido mal el cómo nosotros debemos de prepararnos para la venida del Señor. Y sin rodeo, hermanos, y de manera directa le voy a decir, estar preparado para la venida del Señor es estar una persona que ha sido salvada, regenerada, justificada y santificada por Dios. Una persona que está preparada para la venida del Señor es aquella que es una nueva criatura, es aquella que ha nacido de nuevo. Una persona que ha nacido de nuevo, una persona que ha sido salvada por Dios, es una persona que está preparada. Pero no sabemos nosotros con exactitud. Si yo quisiera decir quién es salvo y quién no es salvo, no lo puedo saber con exactitud. Aunque la Biblia dice que por su fruto lo podemos conocer, no lo puedo saber con exactitud. Nadie puede saberlo con exactitud. No podemos dividirlo en bloques. Los que no son salvos aquí, los que son salvos sí. Los que han nacido de nuevo acá y los que no han nacido de nuevo acá. No lo podemos saber. La Biblia dice que el único que conoce el corazón del hombre es Dios. Incluso Jesús dijo algo en Mateo capítulo 13, versículo 30. Jesús dijo, el trigo nace con la cizaña. Y no malinterprete la palabra cizaña, porque ya ves que nosotros mucho conceptualizamos la palabra, la discriminamos. Cuando oímos la palabra cizaña solo pensamos en un chismoso y no tiene que ver con eso en el contexto de la Biblia. Cuando Jesús habla que el trigo nace con la cizaña, es que no se puede diferenciar. El trigo, ahí lo tienen en la imagen, el trigo y la cizaña tienen una cualidad, sobre todo la cizaña. Lo verdadero es el trigo. La cizaña es aquello que nace, se parece mucho al trigo. Es difícil de diferenciar, a tal punto que es preferible dejarlo que crezca para poder saber qué es qué hasta el día de la siega. Mire lo que le estoy diciendo según la Biblia. Jesús enseñó que en todas las iglesias hay trigo y hay cizaña. Jesús enseñó que en las iglesias hay personas que genuinamente han nacido de nuevo, genuinamente conocen a Cristo, genuinamente han obedecido al Señor, y otros que parecen que han nacido de nuevo, que parecen que han sido regenerados, que han sido santificados, pero realmente no lo son. El trigo en sí es un grano. La cizaña no es nada. Cuando uno lo abre, no es nada. De hecho, es hierba mala. Querramos o no, todas las iglesias están conformadas así. Hay trigo y hay cizaña. O sea, hay personas
genuinas en Cristo y personas que no lo son. El problema es que a veces ni nosotros mismos sabemos, creemos que somos trigo, pero no podemos nosotros saberlo sino hasta aquel día. Las iglesias hoy en día también han transmitido eso. Las iglesias no están preocupadas por enseñar a las personas sobre su salvación, la seguridad de la salvación. Las iglesias solo quieren darle a la gente para que se sientan bien. Hay una frase que la dijo John Huss, uno de los mártires de la iglesia, y él dijo: prefiero yo lastimarlos con la verdad que alegrarlos con la mentira. Yo no sé usted, pero deberíamos de llegar a un punto personal en que digamos: realmente yo soy cristiano, realmente yo soy un hijo de Dios, y verlo a la luz de las Escrituras, lo que la Biblia dice que es y lo que no es. Miren la parábola de las 10 vírgenes. Las 10 mujeres eran jóvenes, las 10 mujeres traían lámparas, las 10 mujeres estaban vestidas para recibir al esposo. Las 10 mujeres, a simple vista de los vecinos, dirían: están calificadas, están preparadas, van a celebrar con el esposo, a simple vista. Pero lo que la Biblia dice, que el que enseña la palabra es Dios. Y él sí sabía que de las 10 mujeres había 5 que eran insensatas, 5 prudentes. Aquel que todo lo conoce que es Dios sabía que de ese grupo, que aunque todo el mundo mirara que era un grupo calificado de mujeres escogidas, había un grupo de insensatos y había un grupo de gente prudente. Así como pasa en las iglesias hoy en día. Y yo me hice una pregunta y decía: ¿por qué Jesús llama insensatas a 5 de estas mujeres? ¿Cuál es la base del Señor para llamar insensatas a 5 de estas mujeres? Bueno, se lo diré de esta manera. ¿Quién es aquel que toma una lámpara y no se fija si lleva batería? ¿Quién es aquel que presenta un examen y no estudia para el examen? ¿Quién es aquel que pretende atravesar un desierto y no lleva agua? Usted dirá: un insensato, un descuidado, un tonto. Pero eso es lo que actualmente está pasando en las iglesias. Es actualmente lo que está pasando con muchos de nosotros. ¿Quién es aquel que va a una célula y no lleva Biblia? ¿Quién es aquel que viene a la iglesia y no trae Biblia? ¿Quién es aquel que ocupa una silla en ese lugar para estar platicando con el que está al lado, para estar chateando cuando está la palabra, cuando está la alabanza? ¿Quién es aquel cuando le dan un consejo conforme a las Escrituras y cierra sus oídos? ¿Quién es aquel? Muchos de nosotros somos esos insensatos, somos esos tontos, esos descuidados, esos que creemos que estamos bien pero estamos mal. Nosotros no sé si hemos visto a la luz de las Escrituras que se nos hace una exhortación de no descuidar aquella salvación que se nos ofreció en la cruz del Calvario. Hebreos capítulo 2, versículo del 1 al 4, el escritor nos hace esta exhortación. Yo resumo estos versículos como: abran los ojos, despierten, ¿qué están haciendo? Hebreos capítulo 2, versículo del 1 al 4 dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia, responsabilidad, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución,
¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Muchas personas han malinterpretado este versículo también. Dice, vea, ahí está la salvación, hay que cuidarla como cuido mi teléfono, porque se me puede perder. Déjeme decirle que si uno lee todo el contexto de este capítulo, se va a dar cuenta que lo que el escritor está diciéndole a toda la iglesia, es como, voy a parafrasear eso, es como que yo le diga a esta congregación, ¿cómo es posible, hermano? ¿Cómo es posible que no atendamos con responsabilidad a lo que se nos ha sido anunciado, a lo que hemos visto? Sí, hermanos, toda transgresión, toda desobediencia tiene retribución de parte de Dios. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos lo que se nos ofreció en la cruz del Calvario, el sacrificio que es para todos los hombres, y lo descuidamos? Sí, hermanos, lo descuidamos. Desde el momento que alguien te está hablando de la palabra y estás con el teléfono, lo estás descuidando. Podemos engañar a la gente, pero dígame si alguien puede engañar a Dios, si alguien puede engañar al Espíritu Santo. Esa es la parte como persona a nivel personal, lo que hacemos con nuestra vida. ¿Cómo descuidamos nosotros? Déjeme decirle, yo lo digo como algo crítico, porque ya es crítico. Todo el mundo, yo a veces paso en la calle, voy en la familia, todo el mundo está con el teléfono en la mano. Decía el pastor, ya las reuniones familiares son que todos se reúnen en un sitio y todos están con el teléfono. Y hemos llevado nosotros el asunto de los teléfonos ya a un extremo. Ya hemos llevado el asunto de la televisión. Sabemos mucho de todo, hermano. Sabemos mucho de programas, sabemos mucho de la actualidad, sabemos mucho de moda, sabemos mucho de fama, sabemos mucho de nuestro oficio, pero de Dios no sabemos nada. Porque nuestras vidas están afanadas en todas estas cosas, pero hemos descuidado esa salvación que se nos ha sido anunciada desde antes. A estas personas son a las que Jesús llama insensatas. Mujeres, 10 mujeres que habían sido escogidas. ¿Sabía usted que estas mujeres escogidas no es que las agarraban del montón, sino que eran seleccionadas? Seleccionaban a aquellas mujeres amigas íntimas del esposo, amigas íntimas de la esposa. Fueron escogidas, escuche la frase si le parece familiar. Fueron escogidas para recibir al esposo. Muchos de nosotros hemos sido escogidos para recibir al esposo. La iglesia es la esposa de Jesucristo. Y cuando me refiero a iglesia, no me estoy refiriendo a este templo, a la edificación, a las paredes. No se equivoquen. Ya lo hemos dicho muchas veces. Cuando la Biblia menciona iglesia, no está haciendo alusión a un edificio, está haciendo alusión a las personas. La iglesia son las personas, la congregación que conformamos el cuerpo de Cristo. La Biblia dice que cada uno de nosotros deberíamos de estar preparados para cuando el Señor venga. Y nosotros debemos de entender que puede haber una falsa seguridad. Leyó que dice que las 10 mujeres se cabecearon y se durmieron. Yo le digo una cosa, 5 de esas mujeres tenían base para dormir tranquilas. 5 de las otras mujeres tenían una falsa confianza. Es cuando estás creído que todo está bien, pero estaban equivocadas. Mateo capítulo 7, versículo 21, Jesús nos dice algo de esto. Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante, Jesús
Jesús cierra la brecha. Vamos a ver cuánto entramos en estas palabras del Señor. Dice, no toda persona que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Escuchen, muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre no hicimos muchos milagros. Y yo me puse a pensar y dije, aún aquellos que un día hicieron un milagro en nombre de Dios van a estar excluidos del reino. Aún aquellos que un día fueron usados para profetizar su palabra fueron excluidos del reino de Dios. El Señor les dijo, no los conozco, no sé quiénes son ustedes. Y eso me lleva a pensar que muchas cosas de las que hacemos no nos garantizan un lugar en el cielo. Eso es lo que se enseña en otras religiones, que piensan que por las cosas que hacemos, las obras que hacemos, la apariencia, la portada que damos, eso es lo que nos garantiza estar en el cielo. Esto es una conciencia a nivel personal. ¿Cuál es nuestra seguridad que estaremos en el cielo? ¿Cuál es su seguridad? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Hemos pensado, si preguntamos en esta noche directamente, son las preguntas que a no todos les gusta, pero si alguien le dice, usted va a ir al cielo, ¿qué le diría a usted? Y le ponen el micrófono y dicen, dígame, ¿usted va a ir al cielo? ¿Sí o no? Y muchas, lo digo por una encuesta que vi, muchos de la iglesia dicen, no sé. No sé. Yo no sé cuántos de los que están acá tienen esa respuesta. Pero es un problema si tenemos esa respuesta. Puede decir usted, voy a decir que sí, sí voy a ir. Pero si ni usted mismo lo cree, no se trata de solo responderlo, se trata de saberlo. La seguridad, ¿en qué está nuestra seguridad? Le voy a decir, muchas personas tienen seguridad de que van a estar en el cielo porque nacieron en una familia cristiana y dicen, bueno, mi familia ha estado en el cristianismo, entonces yo agarro visa también como hijo. Otros creen que porque predicamos, cantamos, porque hicimos algo, y sí, yo segurito que voy al cielo. ¿Cómo va a dejar al Señor fuera del predicador? ¿Cómo? Algunos creen que van a estar en el cielo por sus buenas obras, están más equivocados que los anteriores. En Lucas capítulo 13, versículo 23, para que vea que Jesús habló de esto en toda la Biblia. Lucas capítulo 13, 23 en adelante, Jesús dijo, más bien alguien le preguntó al Señor, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Jesús les dijo, esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo les dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, Señor, delante de ti hemos comido, hemos bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos ustedes, hacedores de maldad. Ahí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Voy a pedir a mis hermanos músicos que vayan pasando. ¿Y cómo sé, hermano? ¿Y dónde debería estar mi seguridad, hermano? ¿Dónde está la seguridad de mi salvación? Realmente, todo esto tiene que ver en la parábola. Hay algo, dígame usted,
¿Qué fue aquello que le faltó a las mujeres, por lo cual no entraron a la boda con el esposo? Fue el aceite. Y la pregunta que deberíamos de hacernos en esta noche, hermano, ¿qué simboliza el aceite? Porque si eso me falta, yo debo buscar eso. En la parábola, Jesús es el esposo. Las 10 vírgenes es la congregación, todos los que estamos incluidos en la iglesia. Las 5 vírgenes prudentes son aquellos que atienden el mensaje de la palabra de Dios. Aquellas que no solo tomaron la lámpara, sino que también tomaron el aceite. Casi todos los teólogos coinciden y dicen: el aceite de esas lámparas es el Espíritu Santo en la vida de las personas. Nadie es salvo hasta el día que es morada del Espíritu Santo de Dios. Nadie puede decir: yo tengo una parte en el cielo, si no tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida. Eso es lo que hace la diferencia entre nosotros y la gente que está afuera en el mundo. Y usted dice: estoy perdido porque no lo tengo. Pero pudiéramos tener, si escucháramos atentamente a las palabras, si no descuidáramos una salvación tan grande que se nos ha ofrecido, si no llega aquel día y hasta ese día digamos: Señor, me descuidé, no puse atención, no hice lo que debía de hacer. ¿Cuántas personas, hermano, el mensaje de la palabra llega a su vida? ¿Cuántas personas son invitadas a la iglesia? ¿Cuántas personas escuchan de Dios en el bus, en las calles, en los colegios? ¿Cuántas personas Dios les habla? ¿Y qué hace el ser humano? Cierra sus oídos, cierra su corazón a Dios. Decimos: no, hay problema, Jesús no viene todavía. O peor, no hay problema, yo soy salvo. Déjeme terminar con esto. Hace varios años atrás daba célula ahí en el barrio de Mitró y teníamos un grupo, y en el grupo teníamos a varios muchachos que estaban en pandillas, y había uno de ellos particular, recuerdo su nombre, Luis. Y Luis era tan como era que él llegaba a la célula. Pero una vez, cuando la célula terminó, él esperó en la esquina a varios de la célula y los asaltó. Y después vino la siguiente célula como que no había pasado nada. Y todos los muchachos me decían: él nos robó. Y se lo digo sinceramente, cuando yo le iba a hacer un reclamo, me di cuenta que andaba armado. Así recibía la célula. En una ocasión que veníamos a la iglesia, un domingo para ser exacto, él vino a la iglesia. Yo sentí claro de parte de Dios que yo tenía que hablarle de la palabra a este muchacho a nivel personal. Y yo me senté con Luis todo ese recorrido en la iglesia, todo ese recorrido. Y yo le hablé de la palabra. Fue una evangelización directa de más de una hora. ¿Sabe lo que hacía Luis cuando yo le hablaba de la palabra? Ni me volteaba a ver, iba viendo a la ventana. Yo hablaba y él ni me ponía mente, pero yo dije: yo le voy a hablar. Y le hablé casi todo el plan de Dios. Eso fue un domingo. Esa fue la última vez que yo vi a Luis. 2 días después me llamaron por teléfono y me dijeron que a Luis lo habían matado. Había ido a celebrar la despedida de Santo Domingo ahí en la rotonda de Cristo Rey, y lo encontraron sus enemigos y lo mataron. Y me dijeron que llegara, que dirigiera el velorio. Y fue impactante para mí llegar al velorio y encontrar a Luis en la caja. Ya no verlo en persona, sino verlo metido en la caja. Que sí quería decirle, de hecho lo hice en mi mente, le decía: Luis, ¿por qué no atendiste el mensaje de la palabra? ¿Por qué no escuchaste? ¿Por qué cerraste tu corazón? Dios nos da la oportunidad, y la Biblia enseña que mientras tengamos vida hay esperanza para nosotros. Pero llegará el día en que la puerta se cierre, hermano. Y el día que la puerta se cierre, muchos diremos: Señor, Señor,
soy yo. Acuérdate, soy yo. Yo estaba ahí, yo hice esto, Señor, soy yo. Soy yo, acuérdate. Y el padre y el esposo dijo, no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, hacedores de maldad. Póngase de pie, por favor, ahí donde está.